Una nueva jornada de tensión se vive en Venezuela y el internacionalista Farid Cajat de la casa, por supuesto, le estoy dando la bienvenida de nuevo a estos estudios. Farid, gracias por estar con nosotros. Viene a compartir su perspectiva al respecto. ¿Qué podemos decir en este punto de lo que ocurre en Venezuela? Bueno, yo he dicho en más de una ocasión que yo creo que, dado que la oposición no ha logrado quebrar la unidad de mando en las Fuerzas Armadas, y me parece difícil creer que lo vaya a lograr en el futuro, la única alternativa es una negociación. La oposición puede esgrimir con razón el hecho de que los intentos anteriores de negociación parecieron intentos del gobierno por dividir a la oposición y lograr que amaine la presión internacional, argumentando que en tanto las partes estaban negociando, no cabía ejercer mayor presión sobre el gobierno venezolano. Si bien eso es así, coincido con la crítica de la oposición de que el gobierno no negoció de buena fe en el pasado. Las circunstancias han cambiado lo suficiente, en mi opinión, como para en la eventualidad de que se plantee una negociación, que creo sería lo más deseable, esta sea más fructífera que en el pasado. Sobre todo porque no solo la economía ha colapsado respecto al estado de cosas precedente en cualquiera de las negociaciones anteriores, sino que además es imposible que se recupere si no se levantan las sanciones norteamericanas, y estas no se van a levantar si no hay algún tipo de acuerdo de transición política. Hoy los cancilleres de Rusia y Estados Unidos han vuelto a expresar sus diferencias al respecto, ¿no? Mike Pompeo y el señor Sergei, se me escapó el apellido ahora mismo. Lavrov, sí. Han vuelto a expresar sus diferencias al respecto. Tienes el problema del acceso a la asamblea ahora mismo en Caracas, que es cada vez también más complicado, y el episodio de la embajada en Estados Unidos, ¿no? Claro, entonces llevar a cabo esta negociación en medio de tantos focos de tensión, como que no llegas a un punto, ¿o es posible que la negociación vaya avanzando de manera silenciosa, si se quiere, y nos den una buena sorpresa en cualquiera de estos días? A ver, la buena noticia es que el Grupo de Lima finalmente ha tendido puentes hacia Cuba y hacia el Grupo de Contacto Internacional, que es la iniciativa que lideran tanto países de la Unión Europea como países latinoamericanos que no están en el Grupo de Lima, presumiblemente para buscar lo que busca el Grupo de Contacto. El Grupo de Contacto busca, según sus propios acuerdos, una negociación que lleve a elecciones generales para un cambio político, ¿no? Es explícito en el hecho de que no concibe una transición política que no pase por nuevas elecciones. Creo que ese es el escenario ideal. Y lo peor que le podría pasar a Venezuela, en mi opinión, es más bien quedar atrapada en este contexto de reverdecimiento de las hostilidades más propias de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué buscaría Maduro? ¿Qué buscaría el régimen de Maduro? Porque claro, una cosa es Maduro y otra cosa, por supuesto, es todos los que lo acompañan, ¿no? ¿Qué cosa estaría, si somos realistas, pretendiendo el régimen de Nicolás Maduro? A ver, Maduro tendría que abandonar el gobierno bajo cualquier escenario de transición plausible. El problema es que querrá el comando militar. Habría que recordar tres ejemplos recientes de África en donde el gobernante autoritario, el presidente que, digamos, dirigía el régimen, cae, pero no el régimen. O sea, los militares y en general el entorno del viejo gobernante siguen en control de la situación. Es una figura muy compleja. Sí, y es muy difícil deshacerse de eso si es que no hay algún tipo de negociación. Zimbabue, Sudán y Argelia. En el caso de Zimbabue parece haberse consolidado un nuevo autoritarismo. En el caso de Sudán, la presión popular parece estar obligando a ceder a la junta militar que asumió el mando. En el caso de Argelia está en un punto intermedio, pero mi punto fundamental es la salida de Maduro no es lo más importante. El punto fundamental es qué buscaría efectivamente el alto mando. Habría que tener en cuenta los cargos que la propia oposición formula contra el alto mando. Crímenes de lesa humanidad. Esos, si realmente los cometieron, y creo que hay razones para pensarlo, esos son, crímenes que pueden ser perseguidos por cortes internacionales, al margen de si hay una amnistía en Venezuela o no. Exacto. Claro. En segundo lugar, tendrían que perder buena parte de los beneficios económicos con los que cuentan ahora. Tienen un manejo discrecional de la distribución de alimentos, por ejemplo.
Entonces, digamos, por no mencionar el hecho que probablemente querrán tener participación directa en un eventual gobierno de transición. Entonces, es la dinámica de toda negociación en estas circunstancias. Hay sapos por tragarse. Exacto, ¿no? Hay sapos por tragar en ambos puntos, aunque Si es que la de salida eso no se quiere negociada, hablar mucho, claro. Que ninguna negociación viable deja contentas a las partes. Exacto, exacto. Para terminar, Farid, hablabas de Cuba, el papel de Cuba, que por supuesto sabemos ha sido tan importante en el mantenimiento del régimen de Nicolás Maduro, y había quienes consideraban una cierta ingenuidad del Grupo de Lima y del Grupo de Contacto para tal caso, incluir a Cuba o de alguna manera tratar de persuadir a Cuba de que dé un paso para atrás. No es entonces ingenuo, es fundamental según la línea que tú estás trazando. En mi opinión, si se quiere una solución negociada, o sea, en ese escenario, no si se quiere un derrocamiento del régimen, cosa que se intentó hace unos días y y que ya vimos que fracasó. no pasó. Si se quiere una solución negociada, tienen que participar los actores con intereses en el tema y con influencia sobre el proceso. Cuba, todo parece indicar, es uno de ellos. Entonces, no puedes pretender una solución negociada ignorando los intereses de grupos que tienen capacidad de influir sobre los acontecimientos. Muy bien, Farid Cajat, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, seguramente estaremos conversando más sobre esta materia. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara.